Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, Muy bien, gracias Josefina. a Dios, Joaquín. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, bien, Hola, gracias a buenas Dios. tardes. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ponernos en manos de Dios. Entonces, alguien que quiera dirigir la oración inicial, ¿alguien nos ayuda con la oración inicial? Está apagado el micrófono, el micrófono, Blanca Elena. ¿Usted la va a hacer? Está apagado el micrófono. Sí, usted. Gracias. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos das, por este día de vida, Padre Santo. Eh, Te pedimos que fortalezca nuestro espíritu, le des sabiduría para poder entender toda esta sesión de las palabras que nos quieres dar a conocer para llevar a cabo tu plan perfecto de evangelización. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues de nuevo buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, mejor dicho, porque parece que son puras mujeres. Creo que sí, van Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, muy bien. Vamos entonces a iniciar el día de hoy con este cuarto tema, o cuarto día, mejor dicho, de compartir sobre el primer anuncio, sobre el querigma. Y vamos a empezar hoy invitándoles a recordar quién fue la persona que te habló por primera vez de Jesús. ¿Quién fue la persona que te habló por primera vez de Jesús y de qué manera te habló? ¿Quién quiere compartirnos? ¿Alguien quiere compartirnos su experiencia de aquella persona que le habló por primera vez de Jesús? Buenas tardes. Sí, adelante, buenas tardes. Mm, La primera vez que me acuerdo de Jesús fueron mis padres. Una vez nada más me acuerdo, pero ¿Así? de ahí sí, no, no eran muy allegados a la iglesia, pero sí, desde entonces, perdón, No, no se preocupe. Adelante. desde ahí, yo pienso que desde ahí todo empezó. Muy, la verdad, nunca pensé llegar a crecer tanto en este llamado de Dios que ha hecho en mí. Pensar que llega el momento de que tú dices, que tantos regalos te da Dios, ¿verdad? Que al principio, pues no crees, pero la misma vida o mismo Dios te va encargando de ponerte en su camino para poder servirle. Y yo hoy le doy gracias por ese camino que me ha ido forjando poco a poco. Muchas gracias, muchas Eso, gracias. Sí, Josefina. Gracias, gracias a gracias usted. por compartir. Gracias por compartir. Pues todos tuvimos la dicha de que alguna vez alguien nos proclamó el evangelio, alguien nos habló de esta buena noticia, de este buen Jesús. Y yo creo que no terminaríamos de pagarle en toda nuestra vida por todo lo que esa persona hizo o por todo lo que ocasionó que nos hablara de esa buena noticia. Por eso debemos estar infinitamente agradecidas con esas personas. En la palabra de Dios hasta motiva, fíjense, ayúdalas económicamente si tienes la manera a esas personas que te proclamaron el querigma, que fueron tus maestros, que te orientaron.
Si tú tienes la manera y ves que ellos están careciendo, échales la mano. En agradecimiento, muéstrales también tu agradecimiento apoyándoles en lo que sea, porque ellos te dieron un tesoro que te va a acompañar hasta la otra vida, el tesoro que despertó en tu corazón la fe y que ha cambiado tu vida. Por eso tenemos que estar siempre 100% agradecidos con ellos. Y bueno, el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, yo no sé si ya los motivé a que la empezaran a leer o si ya la leíste o si ya la volviste a leer, nos dice en el numeral 3 lo siguiente. Alguien que nos ayude a leer, por favor, lo que está aquí en la pantalla. Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Bien, como ven, hay invitaciones del parte del Papa Francisco. La primera invitación es a renovar el encuentro personal con Jesucristo. Renuévalo, renuévalo. Ya lo tuve hace 50 años, renuévalo. Ya lo tuve hace 20 años, renuévalo. Ya lo tuve hace 10 años, renuévalo. Renuévalo ahora mismo, ese encuentro personal con Jesucristo. Y la segunda invitación, bueno, si no, al menos toma la decisión de dejarte encontrar por Él, de intentarlo, dice, cada día sin descanso. Señor, yo quiero dejarme encontrar por ti hoy. Quiero dejarme amar por ti hoy. Quiero que me sorprenda, Señor. Quiero dejarme sorprender por ti. Me gusta mucho decir esta frase de, del libro de Job, capítulo 33, versículo 14, que dice, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. ¿De cuántas maneras te ha hablado Dios hoy? ¿De cuántas maneras ha querido comunicarse contigo hoy? ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo hiciste consciente? ¿Ya le diste la oportunidad de que te hablara al corazón? ¿Ya le agradeciste por los llamados que te hizo hoy? Déjate encontrar por él. Dile que quieres renovar en tu corazón ese primer encuentro. Volver al primer amor. Volver a aquellas primeras veces cuando el sentirlo tan cerca de tu corazón te impulsaba a hacer aquellas cosas atrevidas, en el buen sentido de la palabra, a ser creativa, a buscar nuevas formas de servirle, a sentir la plenitud en las cosas, aún en las cosas pequeñas hechas por Él o para Él. Bien, y en el mismo numeral 3 dice lo siguiente, alguien que nos ayude a leer esto que sí. No, no hay razón para que alguien... ¿Sí me escuchan? Bajito, pero se escucha. Adelante, Leli. Ok. No hay razón para que alguien piense que esta invitación es para él, No es para Él. porque no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Muy bien. Evangelii Gaudium número 3 dice, le dice Dios al profeta, desde el primer momento que intentaste hablarme, yo ya te había escuchado. Dios, ve tus intentos cuando tú das un pequeño pasito a querer encontrarte con Él y Él te está esperando con los brazos abiertos. Ahorita se me viene a la mente la parábola del hijo pródigo. Si ustedes se acuerdan de esa parábola, cuenta Jesús que pues el hombre tenía dos hijos, que el hijo menor dice a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde.
Y pues que el padre les reparte sus bienes y cuando el hijo pudo juntar todo lo que le tocaba a él, parte a un país lejano, donde malgastó sus bienes, viviendo como un libertino. Así expresa el Evangelio, ¿sí? Malgastó sus bienes. Dios, como el padre del hijo pródigo, nos da mucho, nos da muchísimos bienes. Y nosotros a veces los valoramos, a veces los cuidamos, a veces no los valoramos, a veces no los cuidamos, a veces los malgastamos. Y cuando este hijo malgastó todo, pues se le acabó todo más rápido, porque todo se puede gastar, pero cuando se malgasta, se acaba más rápido. Todo se tiene que acabar porque se van gastando, pero cuando se malgasta, todo se acaba más rápido. A veces también malgastamos relaciones interpersonales, no nada más cosas materiales. Y cuando se ha malgastado todo, el joven o el hijo pródigo, no sabemos qué edad tenía, no sabemos qué edad tenía, dicen que era el menor, pero no sabemos si el otro tenía ya unos 70 y él tenía 69. Probablemente era más joven, pues porque se fue a vivir como un libertino. El hijo mayor después se va a quejar, ese ha gastado el dinero con prostitutas, entonces seguramente era más joven. Pero malgastó todo y empezó a pasar necesidad. Empezó a pasar necesidad y buscó trabajo. Era tanta el hambre que tenía que en el trabajo que tenía, que era cuidar cerdos, en la mentalidad judía, decir que encontró trabajo cuidando cerdos es que encontró trabajo en lo más despreciable de lo despreciable, porque el cerdo es un animal impuro para la mentalidad judía. Es un animal impuro. Entonces, cuando Jesús está hablando de que encontró trabajo cuidando cerdos, está diciendo que cayó en lo peor de lo peor. Y cuando tenía tanta hambre, quería comer de las algarrobas que comían los puercos, dice la palabra de Dios. Acá nosotros le decimos machihui, acá nosotros le decimos desperdicios. Él quería llenarse con los desperdicios de los que comían los cerdos, pero dice que tampoco se lo permitían, nadie le daba nada, no había permiso. Y entonces fue cuando empezó a pasar toda esa necesidad extrema, cuando tocó fondo, lo decimos también, es cuando él reflexiona, dice la palabra de Dios en algunas traducciones, por fin pensó. En otra traducción dice, entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos, de tus sirvientes. Y dice que no nada más pensó levantarse e ir a la casa del padre, sino que lo hizo. No quedó solo en buenas intenciones, como muchas de las cosas de nosotros, que a veces queda en buenas intenciones. Él se levanta y va a la casa del padre. Y cuando él va de camino a la casa del padre, dice la palabra de Dios que el padre lo ve de lejos. Lo divisa, como decimos en el rancho, lo ve de lejos y el padre corre a su encuentro. Podríamos pensar nosotros, ¿cómo que corre a su encuentro? Pues que no es el que se fue y malgastó todo. ¿Por qué el padre va al encuentro de este hijo malagradecido? ¿Por qué? Y es que el amor del padre es tan grande, o mejor dicho, es más grande, mucho más grande que cualquier falta que nosotros podamos cometer. Es más grande que nuestro pecado, su amor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, dice la palabra de Dios también. Entonces él corre al encuentro del hijo. El hijo ya traía todo un discurso preparado. Le diré esto a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me... No lo dejó hablar. Se le echó a su cuello y lo abrazó, lo abrazó, lo abrazó. Y, y el hijo quería hablar, quería pedirle perdón, quería decirle, he pecado contra el cielo. No lo deja hablar. Al contrario, dice, pronto, pronto, tráiganle sandalias, venía descalzo, tráiganle un vestido. Venía casi desnudo. Pronto, pronto, póngale el anillo. Dignidad de hijo de Dios. ¿Qué no le iba a pedir trabajo como siervo? No lo dejó hablar. Pronto, pronto. Tráiganle el mejor vestido. Y luego mataron el becerro gordo, el becerro más bonito, el mejor becerro que tenía el padre. E hicieron una fiesta grande.
así te espera Dios a ti. Así te recibe Dios a ti cuando tú por alguna razón te alejas de Él. Y en este momento estás alejado de la casa del Padre. Aunque estés en las cosas del Padre, no es lo mismo estar en las cosas del Padre que estar con el Padre de las cosas. ¿Cómo se sabe que no estamos en las cosas, perdón, que no estamos en la casa del Padre, que no estamos con el Padre de las cosas? Porque todavía sigue habiendo angustia, porque todavía sigue habiendo tristeza, porque todavía sigue habiendo depresión, porque todavía sigue existiendo mucha ansiedad, porque todavía sigue habiendo desconfianza, porque todavía vemos las cosas ordinarias de la vida con temblor y terror, porque todavía no hay alegría en nuestro corazón, porque todavía no hay paz. Entonces hace falta la presencia del Padre en nuestra vida. Hace falta hacer conciencia que no basta andar en las cosas del Padre. Y este ejemplo nos los da el hijo mayor, que se había quedado en la casa, o mejor dicho, en las cosas del Padre. Y cuando está la fiesta, él estaba en el campo, regresa del campo y escucha la música, huele la barbacoa, huele sabroso, escucha los cantos, la algarabía, y entonces pregunta, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo qué hay aquí en la casa? Que no sabía. Y le contesta uno de los criados de por ahí, le dice, es que tu hermano ha regresado y tu padre ha matado el becerro gordo. Y el hijo mayor se molesta, se enoja y no quiere entrar a la fiesta. Se le avisa al padre que estaba el hijo mayor y que no quería entrar. Y sale el padre y le dice, hijo, tú sabes que todo lo mío es tuyo. Ah, porque para esto cuando viene el padre le reclama al hijo mayor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a mí no me has dado ni siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos? En cambio viene ese hijo tuyo, ya no dice ese mi hermano, viene ese hijo tuyo y le haces una fiesta y matas el becerro gordo, sí, molesto. Él malgastó tus bienes con prostitutas y a mí nada me has dado. Y el padre le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Eso a veces se nos olvida, que todo lo del Padre es nuestro, que Él nos ama y que a su justo momento nos va a ir dando lo que necesitamos. A veces nos hace pasar por ciertas necesidades, pero todo lo que el Padre hace tiene un sentido. Cuando Él a veces retrasa ciertas bendiciones, retrasa el concedernos ciertas peticiones que le hacemos, es porque Él tiene un plan mejor para nosotros. Él está trabajando en nuestra vida. Él está trabajando. Y ahí lo que tenemos que hacer es confiar en el Padre. Por eso, nadie está excluido de la alegría reportada por el Señor. Nadie está excluido de vivir ese encuentro, esa renovación del encuentro, ese dejarse encontrar por Papá Dios. Y una vez que te has encontrado con Papá Dios, una vez que te has llenado de su presencia, entonces quieres compartirlo, quieres llevarlo a los demás, quieres compartir ese amor con los demás. Alguien que nos ayude a leer lo que nos dice Evangelii Gaudium en el número 9, por favor, que está en la pantalla. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo. El amor de Cristo nos apremia, en 2 Corintios 5:14. Ay de mí si no anunciara el Evangelio, 1 Corintios 9:16. Lo hemos dicho, el bien tiende siempre a comunicarse. Toda esa experiencia auténtica de verdad, de belleza, el sorprendernos con las maravillas que Dios nos presenta, nos quiere llevar a que los demás lo experimenten.
Es lo primero que queremos hacer, compartir esa belleza que hemos encontrado, esa cosa maravillosa. Como los discípulos, los primeros discípulos, cuando encuentran a Jesús, van corriendo a avisarle a los demás, como Pedro, perdón, como Andrés, que se encontró con Jesús y fue corriendo y se encontró con su hermano Pedro y lo trajo ante Jesús, como la mujer samaritana, también que va y habla y dice de las maravillas y viene el pueblo entero casi a encontrarse con Jesús. El bien tiende a comunicarse. No podemos quedarnos con esa maravilla, no podemos decir, ya lo encontré y es para mí. No, el bien es para llevarlo a los demás, es para compartirlo con todos. Es la muestra más grande de amor, de generosidad, el compartir la buena noticia con los demás. El que se queda callado está pecando de omisión y está cometiendo un pecado de egoísmo, porque no está pensando en el bien del otro. Por eso, como dice Evangelii Gaudium número 13, la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, por compartir ese amor de Dios a los demás y los demás también al ver a la iglesia y al ver cómo se aman, como decían de la primera comunidad cristiana, no sé si se acuerdan, haber leído en Hechos de los Apóstoles, la gente se sorprendía y decía, miren cómo se aman. La gente se sorprendía de la forma como los discípulos, los primeros discípulos vivían al principio, al inicio de la primera comunidad cristiana. Vamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 en adelante, hasta el versículo 35. Alguien que nos ayude a leer, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 35. Adelante, quien lo tenga. A ver, aquí va. La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Hasta Hasta ahí. ahí. Sí, hasta ahí. Ujú. Palabra de Dios. Dios. Te la vamos, Señor. Te alabamos. Nadie, bueno, primero tenían la multitud tenía un solo corazón, una sola alma. Da a ver la unidad tan bella que se vivía entre los creyentes. ¿Habrá entre nosotros alguna comunidad que sea así como esta? ¿Habrá ya entre las parroquias de nuestra diócesis alguna comunidad que viva como la primera comunidad cristiana, que tienen un solo corazón, una sola alma, o todavía se da esa división? ¿Todavía se dan las divisiones en nuestras comunidades? ¿Habrá en nuestras diócesis eh, y que todos, que alguna comunidad que tengan todo en común, que se compartan hasta los bienes materiales? ¿Habrá en nuestras parroquias apóstoles que den testimonio de la resurrección con gran poder y que gocen de simpatía de la gente del pueblo? ¿Habrá en nuestras parroquias alguna comunidad donde ya no exista necesidad en sus miembros, porque todos los que poseen algo lo comparten con los demás? Y miren que no estamos hablando del comunismo, que es otra cosa completamente distinta, que quiere ser una imitación de lo que la primera comunidad cristiana vivía. Eso es otra forma, es un sistema de gobierno pervertido, perverso, que están queriendo implementar en toda América Latina. Es una forma de gobierno que ha traído más pobreza y más destrucción que otra cosa. Yo no me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero a la común unidad que se vivía en la iglesia primitiva, que estamos nosotros llamados a reproducir. Imagínense que seamos tan generosos que cuando veamos la necesidad del hermano o de la hermana,
podamos compartir y no andarlo publicando a los cuatro vientos. Es que yo le di a fulana, yo le di a fulano. No, un día para variar, se me dañó la camioneta y pues había mucho que hacer, mucho trabajo evangelizador. Y entonces, ¿cómo le hago? Dije yo. Y le hablé a un amigo, bueno, el que el Señor a veces nos regala cierta clase de amigos que nos sorprende grandemente. En este caso fue el obispo Juan María Huerta. Es un obispo que está en la prelatura del Salto. Y le hablé y le dije que estaba pasando por una situación y me dice, ¿cuánto ocupas? Pues mire, ocupo 3,000 pesos, pero usted préstemelos y yo se los regreso en tal. No, 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 no. Dice, yo te los voy a dar, dice, porque Dios a mí me da mucho. Yo te los voy a regalar, porque Dios a mí me da mucho. Y entonces, después me tocó una experiencia que pude observar así de cerquita de un hermano que sus zapatos ya no le servían. Y esto es con otros laicos acá aparte. Sus zapatos, es un diácono, sus zapatos todos rotos y otro hermano en la fe le dice, fulanito, veo que tus zapatos ya están rotos. Sí, dice, pues ya ves, son los únicos que tengo y pues, pero pues Dios proveerá algún día, dice, y voy a comprarme unos zapatos. Entonces el hermano lo invita, dice, vamos a pasar por la zapatería, le dice, por una zapatería. Vamos a ir a una zapatería. ¿Y eso a qué? Ahí voy un mandadito. Y ya que están ahí, le dice, elige los zapatos que más te gusten, los que quieras. Los que quiera, sí, elígelos. Y eligió unos zapatos. Entonces el otro hermano saca la tarjeta y dice, ¿cuánto cuestan? Tanto. Es lo que traigo en la tarjeta, pero creo que puede alcanzar para comprarlos. Y gastó todo su dinero en comprarle los zapatos al hermano diácono para que no anduviera con los zapatos rotos. Y así muchos ejemplos de hermanos que generosamente ponen al servicio de los demás también sus bienes materiales. ¿Qué no decir su tiempo? Sí, pero es la comunidad, la común unidad que da el sabernos parte de un mismo cuerpo que es Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, dice Jesús, o Jesús es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y si algo le duele al pie, también le tiene que doler a la mano. Y si algo tiene la cabeza, no puede decir el pie no me interesa. Es bonito cuando sentimos al otro como parte de nuestro cuerpo, parte de nosotros mismos, y cuando vemos la necesidad del hermano como si fuera parte de mi propia necesidad. Y en vez de aprovecharme del otro, al contrario, que el otro siente el auxilio. Vivir la generosidad entre hermanos. A eso también nos invita. Y eso se percibe, eso se nota. A veces uno se sorprende porque hay más generosidad a veces en la misma comunidad cristiana que en la propia familia de sangre. Cuando nosotros nos contagiamos, mi esposa y yo, del COVID, estuvimos en casa, estuvimos pues encerrados pues nosotros no tenemos dinero en el banco, no tenemos una cuenta que tú digas así, porque pues vamos de aquí para allá compartiendo el evangelio y también pues sí trabajamos en nuestro consultorio, pero pues estamos al día a día y pues nos agarró el COVID sin ni un peso para medicamentos, ni un peso para nada. Y nos sorprendió la comunidad porque de repente llegaron ayudas de comida, de víveres. Había personas que nos mandaban comida ya preparada, nos traían el oxígeno que se ocupaba. Si no ha sido por la comunidad cristiana, yo no estuviera hoy predicándoles a ustedes. Mi esposa y yo hubiéramos muerto por el COVID si no ha sido por la comunidad cristiana, si no ha sido por los hermanos en la fe. Por eso digo de la gran bendición, la gran dicha de pertenecer a una comunidad cristiana, de pertenecer al cuerpo de Cristo, que está vivo. Y eso atrae, el amor atrae a los demás. Quiero ser cristiano porque ustedes viven el amor, y el amor es atractivo, el amor atrae. Esa es la belleza de la comunidad cristiana. Y esta comunidad cristiana
pues existe para evangelizar. Alguien que me ayude a leer, por favor, esta parte del Evangelii Nunciandi número 14. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Aquí están hablando los, perdón, los obispos. Y dice, nosotros queremos confirmar una vez más, que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. La misión esencial. Lo que por esencia la Iglesia es y para lo que la Iglesia existe. Evangelizar. Entonces, es una tarea y una misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Urge evangelizar. Y esa tarea le toca a la Iglesia. Y evangelizar, dice, constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia. Su identidad más profunda. Ella existe, fíjense cómo dice, existe para evangelizar. Es decir, para predicar y enseñar. Ser canal del don de la gracia. Reconciliar a los pecadores con Dios. Perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Existe para evangelizar. Todo lo demás que pueda hacer la Iglesia tiene que ir en torno a la evangelización. Todo lo demás. Si la Iglesia, por ejemplo, hace procesiones, hace peregrinaciones, pero no evangeliza. Si la Iglesia construye, pero no evangeliza, no está cumpliendo con su misión principal. No está cumpliendo con lo que por esencia le corresponde. Claro que es bueno hacer cada vez bellos los templos, qué bueno. Pero sin dejar de evangelizar. Es bueno construir, pero que vaya a la par, construir lo material, pero construir lo espiritual a la par. ¿De qué sirven templos muy bellos vacíos? ¿De qué sirven templos muy bellos vacíos? Entonces hay que ir a la par construyendo. Un día estábamos evangelizando en un lugar y les hablaba de esto. Y les decía, la iglesia no existe. Vender chimichangas no es la tarea principal de la iglesia. Vender chimichangas no. Si vender chimichangas abona para que crezca la evangelización, es decir, vamos a sacar fondos porque vamos a hacer curso evangelizador, vamos a hacer esta tarea evangelizadora, vale la pena vender chimichangas, pero vender chimichangas solo por vender chimichangas, no estamos cumpliendo con la labor. Y estaba diciendo eso, y viene la misa, y al final de la misa, las señoras dicen, pues avisos, les informamos que en la puerta de entrada a la iglesia vamos a estar vendiendo chimichangas. Y van a creer que yo no sabía, pues van a creer que yo le estaba echando a eso. Entonces, no, si vender chimichangas abona para evangelizar, vendan chimichangas. Pero no es vender chimichangas por vender chimichangas, no es construir más grande el templo por construirlo más grande. Es siempre con miras a que vayamos construyendo aunado una cosa con la otra, lo espiritual y lo material, ¿sí? Porque es la principal misión de nosotros que somos parte de la iglesia. Y aquí quisiera que volviéramos a ver sobre la importancia del querigma hoy, todos los elementos que hemos visto hasta ahorita, cómo hace falta que nosotros hagamos nuestra esa tarea de la proclamación querigmática que debe ser proclamada por testigos que han tenido un encuentro personal con Jesús. La catequesis le toca más a los maestros,
pero yo escuchaba, bueno, mejor le he dicho, leía en el nuevo directorio de la catequesis que se está invitando a una catequesis querigmática. Y si leemos el nuevo directorio para la catequesis, pues ya empieza a presentarnos el querigma dentro de la catequesis. O sea, una catequesis querigmática, respondiendo a lo que la iglesia nos ha dicho, que el querigma acompaña todos los procesos, impregna todos los procesos, que la catequesis es la... No escucho yo, Joaquín, no sé si sea yo o sea mi internet, o sea su internet, pero no le escucho. ¿Los demás Yo no me sí, escuchan? yo sí la escucho. Se escucha bien. Entonces creo que ha de ser su internet, María Silvia. Debe ser su internet. ¿Sí? Sí, aquí también yo escucho. Ok, bien. Bueno, pues entonces hay tres características del querigma hoy. Número uno, personal y directo. El querigma tiene que ser personal y de manera directa. Ah, y les decía, perdón, me salió un poquito, por la cuestión de que la catequesis querigmática, tenemos que ser testigos, catequistas testigos, que proclamemos el querigma incluso dentro de la catequesis, o previo a la catequesis, si es posible, que se le proclame el querigma a los papás, a los padres de familia. Si los padres de familia no tienen ese encuentro personal con Jesús, no van a apoyar a sus hijos en el proceso. Si aprovechamos que los niños vienen a la catequesis y los traen sus papás, y si se les pide que al menos una vez al mes vengan los padres de familia para para también ellos recibir algo, y les proclamamos primero el querigma para que ellos experimenten el amor de Dios, para que ellos reconozcan su necesidad de liberarse del pecado, para que ellos experimenten la salvación dada por Jesús, para que ellos den una respuesta de fe y de conversión y lo proclamen como Señor, para que ellos reciban el Espíritu Santo y quieran vivir en comunidad. Entonces, ellos van a apoyar mejor a los niños y van a ayudar a construir la civilización del amor de una manera mejor. Del otro modo, pues los niños sí, bien contentos, vienen y hacen la primera comunión, pero los niños de repente pueden descuidarse y ya no perseverar, y esa primera comunión se convierte en la única comunión, no en la primera, en la única, o en la primera quizá de tres. La segunda la va a hacer cuando se case, y la tercera cuando le van a dar la extrema unción, cuando se esté muriendo. Entonces va a ser la primera de tres, y no. Hace unos días me encontraba un niño en la calle de aquí del pueblo, y a mí me llamó mucho la atención, es un cuate. Entonces hizo la primera comunión hace poco, y lo abordé y le dije, oye, fulanito, eh, ¿cómo te sentiste en tu primera comunión? Bien, me dice. Y le pregunté, ¿ya hiciste la segunda comunión? No, no la he hecho. Pues puedes hacer la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta. No, dice, es que mis papás no me han llevado a la iglesia, ¿sí? Mis papás no me han llevado. Entonces, los niños los ocupamos que los papás vayamos formando los hábitos. Uno de esos hábitos buenos que vamos a formar es el de, por ejemplo, el domingo a la misa. Pero primero tenemos que tocar el corazón de los papás para que ellos quieran ir. Si no vienen a misa, es porque no han tenido el primer encuentro. Es porque no han tenido el primer anuncio. Es porque el querigma no ha tocado su corazón. Y a veces le va a tocar a la catequista proclamarles el querigma a los papás. Ese primer anuncio, sugerencias, les decía del querigma hoy. Número uno, de manera personal y directa. ¿Cómo es esto? Es anunciar esa buena nueva de manera personal. Es decirle, Mayra Marisela, Dios te ama a ti personalmente, te conoce, quiere lo mejor para ti. Josefina, tú eres la hija amada del Padre. Él te conoce. Él tiene un plan de amor maravilloso para ti. Areli, Dios te ama con amor firme y estable de padre, con amor tierno e incondicional como el de una madre. Y así a cada una de las personas a las que le vamos a evangelizar tiene que ser de manera directa, de preferencia llamarles por su nombre, de preferencia, porque es algo, llamarle a una persona por su nombre, la persona siente como si la conocieras, siente como, ah, caray, me conoce.
A veces no sé si le ha tocado la experiencia de llegar a un centro comercial y llamarle por su nombre, así como, como con confianza. Ve que muchas tienen aquí su gafet, por ejemplo, en la ley. Estás pagando con la cajera, le dices, oye, Manuelita, mira, pues me puedes decir cuánto cuesta esto. Ay, esa se sorprende. Oiga, algunas han preguntado, ¿cómo sabe mi nombre? Pues ya ves, ni siquiera se acuerdan que traen el gafet con su nombre ahí, pues hay algunas, pero, pero les llama la atención. Ahora imagínate que usas ese, ese nombre para hablarle de manera personal y directa. ¿Sí? Jesús te habla a ti, María Silvia. Quiere traerte, te ofrece su salvación hoy. Y Él te invita a ti, María Francisca, a que le des una respuesta de fe. ¿Quieres abrirle tu corazón a Jesús? ¿Quieres aceptar su salvación hoy de manera directa? Querigma se anuncia de manera directa y personal. Más, por ejemplo, si se lo vamos a dar a los niños, una cosa es decirles a todos, Dios nos ama a todos, Diosito que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Sí se puede, pues, pero es diferente decirle al niño, Josué, Josué, Dios te ama a ti, Josué. Tú eres especial para Dios. Él te conoce, Josué. Y Él te creó por amor. Desde que estabas en el vientre de tu madre, te fue formando tus órganos, fue formando eh, todas tus células. Él fue dándole el orden perfecto. Él te ama, Josué. Entonces Josué se queda sorprendido, se queda ah, y sonríe de felicidad porque el mensaje es para él, no es para, pues es para todos, pues, pero de manera personal. Es bien importante cuando se proclama el querigma, de manera personal. Como cuando vas, por ejemplo, cuando vas en un camión, es importante preguntar, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo Pedro. Oye, Pedro, ¿sabías tú que Dios te ama? No, pues no sabía. Ah, bueno, pues Dios te ama, Pedro. Y empezar a proclamarle a Pedro el querigma en el camión, de una manera así personal y directa. Número dos, actualizar el mensaje al momento presente. Pedro, Dios te quiere salvar hoy. Dios te quiere salvar hoy. Él te ofrece hoy la salvación. Él quiere salvarte hoy. ¿Te gustaría darle una respuesta de fe hoy a Jesús? ¿Sí? Ábrele tu corazón, Pedro. Él tiene planes de amor para ti. ¿Te gustaría que lo invitáramos a tu corazón? Y cuando invites a Pedro a hacer una oración después de haberle proclamado el querigma, amor de Dios, pecado, salvación, fe y conversión, señorío, vamos orando, Pedro. ¿Te gustaría recibir a Jesús como, sí, sí, hoy el Señor va a hacer algo grande en tu vida? Y empezar a orar. Repite conmigo, Pedro. Jesús, Jesús. Que empiece a repetir, Pedro. Te acepto hoy como mi Salvador, mi único Salvador. Y te entrego todas las áreas y así empieza, se va haciendo la oración para aceptarlo como Salvador de todas las áreas de la vida, para pedirle que fortalezca la fe, pero también para proclamarlo como el Señor de nuestras vidas. Y después se le dice a Pedro, Pedro, estamos hablando ya, fíjense, el punto número 3 también, que es concatenar la temática del querigma, que es la que se ha proclamado siempre. No estamos inventando nada nuevo. Pedro, ¿te gustaría recibir el Espíritu Santo? Sí, permíteme orar por ti, Pedro, para que recibas el Espíritu Santo hoy. Y entonces el evangelizador ora por Pedro para que Dios manifieste el Espíritu Santo en su vida. Quizá ya lo tenga desde el bautismo, quizá ya lo ha experimentado, quizás esté dormido por ahí el Espíritu Santo. Que despierte el Espíritu Santo en Pedro, que el Espíritu Santo le capacite con dones, con carismas, etcétera. ¿Sí? Es importante volver a hacer esa oración quizá por las personas para que reaviven el Espíritu Santo que está en sus corazones o para que lo reciban, aunque nosotros no somos los que lo vamos a dar, porque el Espíritu Santo pues lo da la iglesia, lo da la iglesia en el bautismo, lo da plenamente, más plenamente en la confirmación, en cada sacramento, pero sí es bueno pedir, orar juntos para que el Espíritu Santo se manifieste. A ver, levante la mano. Me voy a hacer la pregunta. Déjenme nomás quitar aquí un poquito la pantalla para que puedan responder a la pregunta. Si pueden prender tantito la cámara para darme cuenta. A ver,
Levante la mano, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Levante la mano, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Pero no se le nota. Pero no se le nota. Ah, mira, pues. Sí. Este, sí, miren, le dijeron a un sacerdote, un grupo, ¿no? de hermanos, le dijeron, Padre, ¿nos permite orar por usted para que reciba el Espíritu Santo? ¿Cómo que orar por mí para que reciba el Espíritu Santo si yo ya lo recibí en el bautismo, en la confirmación por manos del obispo? Recibí una nueva efusión y cuando me impusieron las manos para mi sacerdocio, ya lo recibí. Bueno, Padre, pues entonces permítanos orar por usted para que se le note, para que se le note que ya lo tiene. Entonces, ya se nos nota que tenemos el Espíritu Santo, ya se nos nota que lo hemos recibido. ¿Sí? Las personas te preguntan, oye, ¿cómo es? ¿Qué tienes? ¿Qué te dieron? ¿Te ves diferente? ¿Te ves más feliz? Te veo diferente? Y tú ya le has dicho, es el Espíritu Santo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, es su Espíritu que vive en mi corazón. Ya se te nota. Ya te han dicho, oiga, doña María Francisca, usted es aleluya. Parece que es aleluya, se le nota como que se ve así como que si fuera aleluya. Usted, Mayra Rosas, usted es de alguna congregación, usted es hermana apostólica, es que se le nota así como que se le nota algo de Cristo, ¿sí? Bueno, no, ojalá que no digan que son apostólicos o que son de otra religión, que se le digan que son, ¿no es usted católica? ¿Es usted verdad? A ver, levante la mano, ¿quién de aquí es cristiana? Hay alguna cristiana? Me dijeron que había una cristiana por aquí. Acá hay dos cristianas, sí que me dijeron que había cristianas. Sí, dos nomás, dos cristianas nomás. Ah, por ahí apareció otra cristiana. ¿Ya sabían ustedes que este curso también iba a ser para cristianas? ¿Sí? Ya están levantando más la mano. ¿Sí? Es que sí tenemos que ser cristianos. Cristiano es todo aquel que sigue a Cristo, que es discípulo de Cristo. Entonces es importante que todos nos reconozcamos cristianos, católicos, claro, pero cristianos y que nos sintamos orgullosos, felices, dichosos de ser cristianos, seguidores del Maestro de Jesús. Entonces, este, voy a volver otra vez acá a la presentación. ¿Hasta ahí algún comentario que quieran ustedes hacer antes de pasar al siguiente punto? Yo rapidito. A mí una vez mis tías me dijeron, hey, ¿tú ya te hiciste hermano o qué? Digo, sí, sí soy hermana de Ramón, de la Melissa, de la Carol. Porque, que empezaba a publicar cosas de Cristo y cosas así, pues en mi face y eso también. O ya no haces esto. Yo, sí, sí lo hago, pero pues ya no tanto. O sea, sí, sí preguntan mucho y se alejan mucho también Sí, algunos. sí, sí, sí. Y es que sí se nota, ¿eh? Sí se nota cuando alguien realmente va dejando entrar a Cristo en su corazón y empieza a vivir de modo cristiano. Se nota, es difícil ocultarlo. eh, la gente lo descubre, lo ve y se cuestiona por qué es así. Se le nota en su forma de hablar, se le nota hasta en lo que va publicando en las redes sociales, de hecho, en la música que va escuchando. Se le nota, oye, tú nomás escuchabas puros corridos tumbados y ahora ya no escuchas corridos tumbados, ya te noto que escuchas música diferente, ya hasta cantas, antes no cantabas y que te escucho que andas cantando ahí algunos alabanzas, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué está pasando contigo? ¿Sí? Entonces, se nota, y precisamente de eso quiero hablarles en este siguiente punto, de De que se que note. se note. A ver, A Oiga, Joaquín, ver, diga, adelante. diga, adelante. yo quiero hacer un comentario que se me hizo, o sea, muy bonito de parte de los niños. Estábamos sentados en el recreo y llega la maestra de educación en la fe y el niño corre y la abraza y le dice, ay, maestra, qué rico hueles. ¿A qué huelo? Le dice, pues hueles como a iglesia, hueles como a Dios. Ay, se me hizo tan bonito. Le digo, pues es que eso es lo que reflejas, le dije. Reflejas a Dios en ti, es lo que los niños ven. Claro, sí, sí. Y es bonito eso, pues imagínense. Sí. De por sí hay algunos carismas, ¿va? De que el Señor les concede a algunos oler bonito, pues, pero qué bonito tú que la gente huele en nosotros el fresco aroma de Cristo. Sí.
Qué bonito sería. Y por eso el siguiente punto es ese, precisamente, la importancia del testimonio. ¿Sí? La buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio, dice el Evangelio Nunciandi, el número 21. La grandísima importancia del testimonio, que te vean, que cuando te vean a ti, vean a Cristo. Que cuando platiquen contigo se sientan tan a gusto y que puedan ver en tus ojos, en tu mirada, en tu trato, que puedan ver a Jesús. Y aquí viene mucha letra, pues, pero me gustaría que lo leyeran porque es importante. ¿Alguien quiere leerlo? Es también parte del Evangelio Nunciandi, el número 21. ¿Quién lo lee? Adelante. Supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven manifiestan su capacidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Sí. Ahí está. Las preguntas que ojalá ya se estuvieran haciendo las personas al verte a ti. ¿Y por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Sí? ¿Qué o quién los inspira? ¿Por qué están entre nosotros? Qué bonito que un día digamos, que pudiéramos, que podamos decir algún día, no muy lejano, bueno, ojalá que no falte poquito tampoco, ¿no? Santa Josefina vivió en mi tiempo. Es- La escuché hablar, la vi. Santa Liliana Flores Mesa, la vi, la escuché hablar. Estuve ahí cerca, experimenté su presencia. Tengo hasta un pedazo de cabello de ella. Santa Marcela Taboada, imagínate que dijeran. Oigan, a propósito de eso, si llegas a alcanzar la santidad, ¿de qué te gustaría ser intercesora? Es un paréntesis aquí. A ver, ¿de qué te gustaría ser intercesora? Así como, por ejemplo, Santa Rita de Casia, la abogada de los imposibles, San Isidro Labrador, el intercesor por los agricultores. A ver, ¿de qué serías tú? A ver, compartan, así como, a ver, voy a quitarle otra vez aquí para que pongan ahí sus rostros, a ver, ¿de qué te gustaría? Imagínate, a ver, digan su Apoyar a nombre. los niños desamparados. Santa Ernestina, intercesora de los niños desamparados. A ver, ¿quién más? Así digan su nombre, pero díganlo así. Digan su nombre, pero pónganle Santa. Santa Sandra Luz, intercesora de qué? A ver, digan, vamos a hacernos este pequeño speaker. Adelante. Sí, Yo, Santa Silvia, intercesora de todos los jóvenes indigentes, de todos los jóvenes que andan en la calle, interceder por ellos, para que salgan de donde ruega están. por ellos, que así sea. Imagínense qué bien. ¿Quién más? Santa Mayra, Santa Mayra, intercesora de qué? de las personas enfermas. Ruega por ellas. Muy bien, ¿alguien más? Ya, Santa Adelante, Arely, Arely. intercesora de los evangelizadores. Ah, ruega por nosotros, Santarelli, imagínate qué chilo. ¿Quién más? Santa Blanquelena, intercesora de los ancianos. Ah, qué chilo, imagínate. Santa Blanca Elena intercediendo por los ancianos. ¿Quién más? A ver. Yo, Chuyita, por intercesor por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Amén, ruega por ellos. Qué bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuál va a ser tu fuerte cuando ya te declare la iglesia santa? Uy, qué machín. A ver, ¿quién más quiere compartir? Santa Josefina, intercesora de los niños enfermos. De los niños enfermos. Ok. Muy bien, ruega por ellos. Imagínense qué chilo.
que tuviéramos todos nosotros la dicha de poder decir, estuvimos en un curso con Santa Cecilia, otra Santa Cecilia, miren, imagínense, Santa Miriam, Santa iPhone 13. Ah, no, esa no, esa no es el... Bien, pero qué bonito Intercesora de la ser tecnología, la del iPhone 13. el iPhone 13. No, es que vi ahí, pues dije, va, pues digo, me fui con la finta de eso. Santa Lupita, bueno, Santa Guadalupe Pimienta, Santa Mayra Rosas, Santa Ernestina, Santa Marcela, Santa Irene, etcétera, etcétera. Imagínense qué bonito que el Señor nos conceda esa gracia algún día de poder decir, Señor, he cumplido todo tal y como tú me lo pediste, y que el Señor te diga, ven, bendita de mi Padre, a compartir el reino preparado para ti desde la creación del mundo. Imagínate que te digan, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sí. ¿Ah? Qué bendición. Pero bueno, hay que seguir trabajando en eso. ¿Ah? Y pues nuestro testimonio es bien importante. Este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, dice el Evangelio Nunciandi, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Oigan, no es que nos vamos a conformar con eso. Hay mucha gente que amparándose en pues, una frase o un momento que le atribuyen a San Francisco que todavía no está comprobado que lo haya dicho él, pero tienen así, cuando invita a uno de los hermanos y le dice, vamos a evangelizar, y que caminan por todo el pueblo y que no dicen ninguna palabra y que le dice, Señor, ¿cuándo? O digo, pues Francisco, ¿cuándo vamos a evangelizar? Y que le dice él, pues ya lo estamos haciendo desde que salimos de la casa. Todavía no hay una certeza de que lo haya dicho él, pero no, es importante el testimonio. Es un primer acercamiento, pero no es suficiente. También hay que proclamar la palabra, porque hay muchas personas que, escudándose en eso, ya no evangelizan. Solo el testimonio, dicen. Y a veces, quién sabe si lo esté dando fielmente. A veces, quién sabe si realmente la gente vea lo que uno cree que uno está mostrando. A lo mejor ni siquiera está viendo eso. A lo mejor todavía no somos ni siquiera un ejemplo o un testimonio vivo. Entonces, sí es importantísimo el testimonio. Y el testimonio también se da proclamado. El testimonio también se tiene que proclamar, tiene que hablarse. De hecho, vamos a ver 4 partes del testimonio. El testimonio, perdón, también tiene que ser querigmático. Acuérdense que el querigma tiene que acompañar todos los procesos, todos los elementos de la evangelización, incluyendo el testimonio. Y tiene 4 partes el testimonio. El testimonio proclamado, cuando se habla. Antes de Cristo. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? El testimonio tiene que llevar el encuentro con Cristo. ¿Cómo tuviste tu encuentro con Cristo? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Sí? ¿Qué pasó después de Cristo? Es decir, ¿cómo has vivido después de tu encuentro? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas has dejado? Y número 4, una motivación del evangelizador, del proclamador, a la persona diciéndole, si lo ha hecho en mí, también lo puede hacer en ti. Si lo pudo hacer en mí, que era tan duro de corazón, lo puede hacer en tu vida. Lo puede hacer contigo. Aquí lo importante también sería que el testimonio fuera querigmático, siguiendo los elementos del querigma. Un testimonio querigmático donde pudiéramos incluir, por ejemplo, los 6 elementos del querigma. Es decir, amor de Dios. Amor de Dios. ¿Sí? ¿Cómo el amor de Dios, cómo sentiste, cómo experimentaste, cómo te experimentaste amado por Dios? ¿Sí? Pecado. ¿Cómo es que el pecado estaba ocasionando muerte en ti? ¿Cómo que estaba destruyendo tu vida? ¿Cómo que realmente experimentaste esa muerte en tu vida, en tu corazón? ¿Cómo te estaba dañando las diferentes áreas? ¿Cómo experimentaste la salvación traída por Jesús? ¿De qué manera Jesús te manifestó su salvación? Número 4, el 4 que es el tema de la respuesta, es la respuesta de nosotros, la respuesta de nosotros a Dios, que es en el 4, cuando se proclama el querigma sería 4A, fe, 4B, conversión,
4C, señorío. Los tres en uno. En el número 4, que significa la respuesta de la persona a Dios. Número 5, que sería lo que Dios nos da cuando nosotros nos vaciamos de todo lo que no viene de Dios y estamos dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Y número 6, la exhortación, la motivación a la vivencia en comunidad. Sería el número 6. ¿Sí? Entonces serían los 6 elementos del querigma que se deben de incluir en el momento de la proclamación. Nótese una cosa, es importante que al momento de estar proclamando el querigma, tengamos muy en cuenta que el querigma no es catequesis de principio, el primer anuncio. El querigma, por ejemplo, no es, a ver, hermana Josefina, le vengo a hablar a usted sobre buenas noticias. Mire, yo tengo muchas buenas noticias, pero ¿sabe qué? Usted tiene que vivir los sacramentos de la iglesia, que pues, por ejemplo, el bautismo, que ese es y empiezo yo a hablarle de eso, ya estoy hablando de catequesis, ya no estoy hablando del querigma. O, por ejemplo, que yo venga a quererle proclamar el querigma, por ejemplo, a Liliana, y que le diga, Liliana, yo vengo a hablarle yo de buenas noticias, pero primero le voy a pedir que rece el rosario. Usted no está rezando el rosario, rece el rosario. Ahí ya nos está proclamando el primer anuncio. Ese sería algo después. No que sea malo rezar el rosario, sino que esa exhortación viene para después. O, por ejemplo, que yo le diga a Manuelita, supongamos que Manuelita no tiene ningún encuentro con Dios, no conoce a Dios, y que yo llego a decirle, Manuelita, mire, yo vengo a proclamarle la buena noticia, pero primero le quiero decir que usted no está cumpliendo con las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Entonces, usted no está cumpliendo con esas obras de misericordia. Es más, está usted pecando de omisión porque ni siquiera está yendo a misa. Eso no es parte del querigma. Sí, quiero ver si me estoy dando a entender de cómo a veces podemos confundir el querigma, ese primer anuncio, con cuestiones catequéticas, con cuestiones morales, con cuestiones que no son parte todavía del primer anuncio, pues. Por ejemplo, si yo le digo a Cecilia, vengo a hablarle del primer anuncio a usted, Cecilia. Mire, usted tiene que aprenderse de memoria, o por lo menos tiene que leer los 73 libros de la Biblia. ¿Sí? De esa manera me asusto, dice Manuelita por acá. Sí, dice en un mensaje. Claro, pues sí. Si entendemos el contenido del primer anuncio, tocaremos el corazón de la persona. Pero si mezclamos todo y damos catequesis de inicio, a ver, por ejemplo, Mayra Rosa, voy a hablarle a usted del querigma, el primer anuncio. ¿Se saben los mandamientos? A ver, no se lo sabe. Bueno, pues apréndase los mandamientos y entonces ya después yo le voy a anunciar el primer anuncio. Pues imagínense, Mayra Rosa va a decir, no, hombre, es que no es saturar el primer anuncio con todas esas cuestiones muy ricas de la iglesia. Es más, fíjense, ni siquiera es llegar con luz rojo y decirle, luz, vengo a hablarle del primer anuncio. Fíjese que la Virgen María, en su advocación de la medalla milagrosa, a ustedes le quiere dar la salvación. No, pense, todavía no es el tiempo de la medalla milagrosa. ¿Sí? No es el tiempo todavía. Eso viene después. ¿Sí? A ver, iPhone 13, que no sé quién sea, pero iPhone 13. Le quiero hablar el primer anuncio. ¿Sí? Y el primer anuncio que yo le quiero dar a usted es que si quiere usted salvarse, tiene que orar la novena a San Fulano de Tal. Tampoco es ese el primer anuncio. Tampoco es. Por eso fallamos, pues, porque no compartimos el primer anuncio primero y después todo lo demás. Después todo lo demás. De hecho, los grupos de jóvenes por eso fracasan, porque vamos a hacer el grupo de jóvenes. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hay que hablarle de la sexualidad. No es el tiempo todavía hablar de la sexualidad. Primero lo primero. Primero el primer anuncio. Y después vienen lo demás. Vamos a hablar de temas humanos, dicen. Hablaremos de temas humanos primero para romper el hielo. Pues fíjense, una cosa. Si el primer anuncio no se pone primero, después es bien difícil que ellos entiendan
la magnitud y la importancia de las demás enseñanzas. Por eso primero es lo primero, dice la iglesia. Primero el querigma y después todas las demás enseñanzas que queremos poner. Por eso fracasan los grupos de matrimonios a veces también. ¿De qué vamos a hablar? Pues hay que hablar, pues no sé, a veces ni programas hay, ¿eh? ¿De qué hablamos? No sé, a mí me han invitado a veces a dar temas para matrimonio. Le digo, ¿de qué vamos a hablar? Pues ahí trae lo que sea, lo que quieras tú. Ahorita, pues aquí, lo que te inspire el Espíritu Santo, dice. Y bueno, imagínate, corremos el riesgo, imagínate que yo llevo el tema de, no sé, se me ocurrió dar el tema sobre las almas del purgatorio y llego, hermano, ya va a dar el tema, sí, ¿de qué va a hablar? De las almas del purgatorio. Híjole, pues estamos en el festejo del Día de las Madres y usted va a hablar de las almas. No, pues ¿cómo que va a hablar de las almas del purgatorio? Pues es que yo te pregunté que si cuál tema y tú me dijiste que el que sea, y como yo estoy leyendo un libro de las almas del purgatorio, pues es que ando como motivado a hablar de las almas del purgatorio. ¿Sí me explico? Sí, no, es un programa donde primero se ponga el querigma y después sobre eso se construye toda la demás, todo el edificio maravilloso de la formación en la vida cristiana. Pero primero el querigma. Si no se pone el querigma primero, se va a caer la construcción, se va a derrumbar la construcción. Entonces pensemos ahorita en nuestros grupos, pensemos en nuestros niños, pensemos en los padres de familia, los que atendemos, ¿cuándo les dimos el querigma? Y si no se los si no se los hemos dado, si no hemos dado ese primer anuncio, sería propicio, sería bueno, sería adecuado propiciar un primer anuncio, un curso de iniciación, un curso Nueva Vida que da Escuela San Andrés o algo que sea el primer anuncio. O sea, se puede dar de muchas maneras, pues, pero que no falten esos elementos, que no falten. Bien, ¿alguna pregunta aquí, algún comentario que tengan en relación a esto que estamos hablando? Por ejemplo, ¿el querigma es para los puros adultos o también puede empezar con los niños del catecismo? Le van a responder las hermanas. ¿Quién le va a responder? Adelante. Es para Tenemos, todos. con los niños tenemos que empezar la primera clase con los niños, tiene que ser el querigma del amor de Dios, decirles que el Dios los ama y darles el querigma en la primera semana para que Sí, el niño empiece a conocerlo y que empiece a interesarse en él. así es. Hay un curso Gracias. muy bonito, por ejemplo, hay un curso muy bonito que se llama Curso Benjamín, lo tenemos dentro de la Escuela San Andrés. Es el curso de iniciación para niños. Lo compartimos dentro de la Escuela San Andrés. Es un curso muy bonito, muy dinámico, que se adapta a la vivencia de los niños. Es para todos. El querigma es lo primero en cualquier edad. Para niños, para jóvenes, para adultos, para adolescentes, para personas ya de la tercera edad. Vamos a empezar un grupo de personas de la tercera edad. Empecemos con el querigma primero. Empecemos con eso. Esas son las bases de toda formación cristiana. Esto lo dice la iglesia, esto no lo digo yo, ¿eh? Esto no lo inventé yo, esto es obra del Espíritu Santo que la iglesia desde siempre lo ha visto y lo recalca mucho en sus diferentes documentos, en el documento de Aparecida, en la Evangelii Gaudium, en la Evangelii Nunciandi, en los diferentes documentos la iglesia resalta el gran valor del querigma. En el nuevo directorio para la catequesis, ustedes si ya lo están leyendo, creo que algunas catequistas lo están estudiando, empieza hablando de la gran importancia del querigma, del primer anuncio. ¿Sí? Yo quisiera saber si ya estamos entendiendo esto y quisiera que hagamos unos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios aquí, algunos laboratorios para darnos cuenta si ya se entendió esto del querigma. Y yo le voy a pedir a Areli, yo le voy a pedir a Areli que con todo lo que hemos hablado, Areli nos va a compartir ahorita el querigma, pero hay cuenta que todas las que están aquí son de un centro de rehabilitación. Véalas, todas son de un centro de rehabilitación. Usted va a proclamarles el querigma a estas personas que están pues rehabilitándose en problemas de drogas de diferente tipo. ¿Sí? ¿Por qué tan difícil? Pero bueno, Iván. ¿Cómo se inicia? Y las demás van a captar
Digo, vamos a hacer, Areli, y para todas, vamos a tratar de ser, estamos en preparación, ¿no? Y vamos a hacer esto con el afán de aprender. Por eso vamos a hacer una evaluación de cada una que proclame. Vamos a tomar el tiempo. Vamos a tomar el tiempo y vamos a tener, usted lo va a poder proclamar en 2 minutos, Areli, el querigma. Es mucho tiempo, porque soy de pocas palabras, pero bueno. Es mucho tiempo. ¿Quiere que le dé 1 minuto o qué? Para ver cuánto sale. Espérame, pues, déjeme tomar el tiempo aquí. Déjeme ponerle aquí, déjame ver el cronómetro para tomar el tiempo, porque es importante también eso. Cuando se cumple, déjame ver. Ahí voy. Un momentito. Váyalo preparando, vaya pensando. No, pues no sé, no ¿Ya sabemos. lo tiene? No, hombre, no tengo ni la... Bueno, Así, así, así. Lo que usted ya tenga en su mente. Así. No. Una. Acuérdense, centro de rehabilitación, ¿eh? 1, 2. Adelante. Hola, hola hermanas, ¿cómo están? Yo aquí vengo con mucho gusto a hablarles de la palabra de Dios. No, eso no va porque, bueno, yo les vengo a decir que todo lo que hayan hecho todos tenemos un tropiezo, un pasado, pero aún así, por más malo que haya sido la cosa que hagas, Dios te ama a ti, Blanca. María Silvia, te ama el Señor. Josefina, Dios te ama, eres la hija consentida del Señor. Ya me puse nerviosa. No llevo ni medio minuto. A No, ver, ya llevas ¿cómo? el minuto casi, Areli. Bueno. Pues ya di un minuto. Ya. Muy bien, muy bien. A ver, preguntas. A ver. ¿Areli dio el querigma completo, sí o no? Pues yo el objetivo. ¿Quién dijo que sí? No, ¿Dio el querigma completo, sí o no? no, porque me faltó decirles que les perdonaba todos los pecados también. Bueno, sí, exacto. Miren, primero se empieza hablando del amor de Dios. Bien, vamos a imaginarnos que ustedes son, yo voy a poner un ejemplo. Ustedes, déjenme nomás poner acá. Ustedes son religiosas, todas son religiosas, ¿eh? Y yo tengo que proclamarles el querigma. Es más complicado, ¿eh? Porque evangelizar a evangelizadas ya está bien complicado porque hay mucha cerrazón a veces, pero les voy a proclamar el querigma. Voy a tratar de hacerlo en 2 minutos. Voy a poner el tiempo. En 2 minutos. ¿Sí? Hermanas, muy buenas tardes. Les traigo 6 buenas noticias. Entre ellas hay 5 buenas y una mala. ¿Cuál quieren que les diga primero? Le voy a decir primero una buena, le voy a decir la mala y las 4 buenas le voy a decir después al final. Miren, la buena noticia, primera buena noticia es que Dios las ama mucho, que Dios te ama mucho, Lupita, Dios te ama mucho. Él te conoce, si Él te llamó a esta ocasión es porque te ama y quiere mostrarte el gran amor que te tiene. Es un amor tan grande que tiene planes maravillosos para ti, Lupita. ¿Sí? Para ti también, Elian, él te ama infinitamente. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es que nos ama infinitamente? Sí, y tiene planes maravillosos, pero ese plan de amor no lo experimentamos, no lo vivimos a veces porque el pecado a veces nos jala, nos atrae. Tenemos una naturaleza que nos lleva al pecado. Y la realidad del pecado es que produce muerte y que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Pero Dios tiene una solución. Tanto nos ha amado que envió a su Hijo único para que si tú, María Silvia, crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y Él dice que ha venido a tener vida en abundancia para ti, Mayra, vida plena. Pero tú tienes que darle una respuesta ante esta salvación que ya está dada, que ya la hizo, que ya la consumó con su vida, muerte y resurrección. Tú tienes que dar una respuesta de fe. Tienes que proclamarlo y creerlo como tu Salvador, aceptarlo en tu corazón. Y a lo mejor tú dices, es que ya lo acepté hace mucho tiempo, tienes que renovar esa aceptación. Y eso te va a llevar a convertirte y a proclamarlo como tu Señor y a sentirte amada por Él, a sentirte privilegiada de ser. ¿Te gustaría aceptarlo como tu Salvador? Vamos a hacer una oración. Hacemos la oración. Y ahora permíteme pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida. Y hacemos una oración al Espíritu Santo. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, eso es incluir los 6
puntos del querigma que no deben de faltar en una proclamación del primer anuncio, para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en la persona. Una vez que tú le dices, miren, esa palabrita, Dios te ama, tiene un efecto tan grande en la persona, tan grande, que la mente, fíjense, está como diseñada la mente, el cerebro, para que cuando escuche esas palabras, Dios te ama, sienta algo especial, todo el cuerpo. Es algo maravilloso. Esa locura de la predicación, de esa verdad tan grande que es Dios te ama, provoca un cambio en el corazón para bien de la persona. Yo quiero que vean la cara de Mayra en este momento. Enfóquense en Mayra. Mayra, vean a Mayra. Mayra, Mayra Rosas. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Mayra, yo quiero decirte algo. Quiero decirte, Mayra, que Dios te ama. Que Dios te ama mucho. Que eres la niña de sus ojos. Él te cuida. Él sabe de ti, Él sabe de todo lo que has vivido. Él te conoce. Y Él quiere lo mejor para ti porque es tu papá. Ay de aquel que se meta contigo, que te quiere hacer daño. Él saldrá en tu defensa. Él te ama, Mayra. ¿Sí? Entonces, eso provoca algo grande en el corazón. Mayra, ¿cómo te sientes de esto? ¿Qué sentiste? Mayra Ochoa, Mayra Rosas, Sí, Mayra mucha Rosa, paz, felicidad, me sentí amada por esas palabras. con ¿Sí? esas. Fíjense. ¿Ustedes qué vieron en Mayra Rosas? ¿Qué vieron en ella? ¿Vieron su rostro? ¿Pudieron ver Su, su ca- rostro? su carita cambió. ¿Se Así, fijaron cómo cambió su cara? ¿Sí se fijaron? Ese su, efecto, fíjense, su de esas rostro palabras. se ablandó. ¿Sí, va que sí? Sí. Ese efecto. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora a pedirle a Josefina López que nos ayude a compartirle. ¿Sí, Josefina? ¿Está lista? ¿Sí? ¿No? Bueno, a ver, ¿quién de ustedes quiere hacerlo? ¿Quién quiere proclamar el querigma? Y ahorita le voy a decir a qué grupo le van a proclamar. Adelante. ¿Quién quiere proclamar el querigma? A ver. A ver, Joaquín, ¿cuáles son los 6 puntos? Antes de Dios, el encuentro con Dios, ¿cuál fue mi cambio y No. cuál es mi compromiso? No, esos son los puntos de testimonio. María Silvia le va a decir cuáles son los puntos del querigma. Esos que dijo usted son los puntos del testimonio querigmático. Pero el Sí. querigma, el primer anuncio, tiene 6 puntos. ¿Quién se los quiere decir? ¿Quién ya se los Es aprendió? el amor de Adelante. Dios, Sí. es el amor de Dios, hablarles del pecado, decirles que somos salvos, eh, que dar una respuesta, o sea, es la respuesta, y entre esa respuesta hay 3 puntos, ahí está la fe, la conversión, el señorío, y el 5, pues, decir todo lo que Dios nos da, todo lo que recibimos de Él, Perdón. y el último, la exhortación a la dignidad. Bueno, ahí va. ¿Quién tiene otra lista diferente? Gracias, María Silvia. Estaba muy bien, nomás que el 5 y el 6 todavía como quedó un poco confuso. ¿Alguien más tiene los 6 puntos? Yo Gracias, no María sé. Silvia. Adelante, María Francisca. Sí, adelante. Yo tengo que el primero es el amor de Dios, manifestarles a él, a ellos que Dios los ama. Después tengo que con el pecado nosotros pues nos alejamos un poquito de Dios, pero que Él nos sigue amando y está la reconciliación. Y que Él, y por eso, por el pecado, manda a su Hijo a enseñarnos el camino de Dios para que nosotros nos salvemos y un día lleguemos otra vez a ese paraíso que perdimos con el pecado, a estar en reconciliación con Él. Después decirle la respuesta que Dios nos da en cuanto a la fe, a la conversión, al señorío, que nosotros debemos de dar también respuesta a esa conversión. Y luego tengo que lo que Dios nos, bueno, y luego tengo la motivación, ese es el 4, ¿verdad? La respuesta a Dios. Y luego tengo el 5, que es lo que Dios nos da, la conversión que Él nos da. Perdón, ahí va, tiempo. El 5 es la efusión del Espíritu Santo.
Ah, ok, sí, es El cierto. 5 es la efusión del Espíritu Santo. Y Y los el- invitamos a hacer una oración para que venga a nosotros el Espíritu Santo. Y el 6, Ajá, es la motivación de decirles a ellos que la motivación a la convivencia en la comunidad. exacto, el 6 es la integración a la comunidad, la vivencia en la comunidad. En la Serían comunidad. esos 6 puntos. Amor de Dios, amor de Dios, Sí, pecado, pecado, salvación, salvación. respuesta, fe, conversión y señorío, que es la respuesta, el número 4, en 3. Fe, conversión y señorío. Número 5, la efusión del Espíritu Santo. Pedir por una nueva efusión del Espíritu Santo o por la primera efusión del Espíritu Santo. Y el 6 es la comunidad. Vamos a pedirle a María Francisca que nos ayude a proclamarle a ahora van a ser puras enfermas terminales, todas las que están aquí, están en el hospital, están a punto de, casi todas ya de morir. Bueno, es un ejemplo, no se van a sentir, no se lo tomen personal, ni en serio. Están todas en fase terminal, es un hospital, es el 4º piso, a ver, y usted llegó a proclamarles a todos, están en el mismo cuarto, así grandote, es un cuarto grandote donde están todas las enfermas. Usted le va a proclamar el querigma a estas personas. Adelante, María Francisca. Cuarto paso, Joaquín. ¿Cuál? ¿Cómo? El cuarto paso, respuesta de fe. El 4º paso. ¿Quién se acuerda del 4º paso sin ver en su escrito? El don del Fe, Espíritu Santo. conversión, Respuesta de fe, Ah, perdón, conversión. me equivoqué. fe, conversión Fe, y Espíritu conversión y Santo. Señor. Sí, el 4º paso es la respuesta. La respuesta que está en 3, o sea, 4A, fe, 4B, conversión, 4C, el señorío, el que lo proclamen como el único señor, el que le entreguen todas las áreas de su vida. Ese es el señorío. ¿Sí? Ok, Entonces, gracias. muy bien. Vamos a escuchar a María Francisca, que vamos a darle 3 minutos para que les proclame el primer anuncio a las enfermas terminales que están aquí, según la medicina, no según los doctores, ya todas están esperando el último momento. ¿Cómo le proclamaría usted, María Francisca, a estas personas que están aquí? ¿Sí, sí está lista, María Francisca? ¿Sí quiere hacerlo? Sí, sí, sí. Ok, Está entonces bien. lo va a hacer en 3 minutos. Cuando ya sean los 3 minutos, le voy a decir ya. Pero ¿cuántas enfermas serían en el cuarto? Serían muchas, porque ustedes saben que el querigma pues tiene que ser personal, tiene que, bueno. Están todas estas, hermanas, están todas estas ahí juntas, están hechas bola porque Bueno. el tipo de servicio de salud que está en esa ciudad donde están ellas está así, pues es que es comunitario, pues entonces usted tiene que proclamar el querigma todas así de bola, a ver cómo le hace. Bueno. Diríjase a nosotros, a cada una de Entonces, nosotras. ahí va, empezamos. Buenas tardes, hermanas. 2, 3, adelante. Buenas tardes, hermanas. Yo soy María Francisca Tolano. Soy como ustedes también, hija de Dios. Dios nos ama a todas por igual, a todas. Dios tiene un mensaje para ustedes, pero el mensaje más grande es que Dios las ama. Primeramente, así como estamos en esta cama, Él nos ama y siempre nos ha amado. Él nos ha conocido, nos conoce desde antes, desde que nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre. Y nos ama con el amor más grande, como ama una madre o un padre a su hijo que quiere darle lo mejor y que quiere que sea feliz. Existe el pecado, esa falta de confianza que nosotros podemos tener en que nosotros un día nos vamos a aliviar físicamente, pero tenemos que con ese pecado, con esa falta de fe, podemos desconfiar, y esa desconfianza pues es pecado y nos aleja un poquito de Él. Sin embargo, Él nos ama, de todas formas nos ama con esa incertidumbre, con esa falta de fe que pudiéramos nosotros tener. Y porque Él envió a su Hijo único para que nosotros un día, para darnos vida eterna. Esta vida que tenemos terrenal,
que nos aleja con el pecado, y que podemos llegar a Él, a Él por ese gran amor que nos tiene. Pues envió su Hijo único para que nosotros pudiéramos un día llegar Él fue con su resurrección, fue y nos abrió otra vez las puertas de ese paraíso que habíamos perdido por el pecado original de nuestros padres. Y con esa abertura en la puerta hacia el Padre, nosotros podemos lograrlo con ese gran amor que Él nos tiene. Tenemos también que esa desconfianza es falta de nosotros de fe, de que nosotros creamos realmente que Él es nuestro Padre, y el Padre nunca las va a abandonar, nunca nos va a abandonar, nunca las va a abandonar. Tenemos que retomar tenemos que invocar a la tercera persona del Espíritu Santo, que es la conversión, Tiempo. que es para transformarnos. Tiempo, hermana. Gracias, muchas gracias por... 3 ya. Ya llegaron los 3 minutos. Estaba inspirada. Sí. ¿Cuáles sí dijo? ¿Cuáles puntos sí dijo? ¿Hasta cuál número llegó la hermana María Francisca? ¿Hasta cuál número llegó y cuáles números le faltaron? Hasta el 4. 5. Sí. Llegó hasta el 5. ¿Llegó hasta el 5? ¿Estaba Pues, en eso? habló ¿Estaba del queriendo... Espíritu Santo. Estaba hablando ya del Espíritu Santo Falta también. el 6. Sí. ¿Quién quiere A hacer mí sí otra me gustó práctica? cómo le preguntó. ¿Quién quiere hacer otra práctica? A ver, ¿quién se anima a hacer Ay, otra práctica? Ay, no, yo no. ¿Quién quiere hacer una práctica? A ver, para aplicar los 6. A ver, yo me animo. Alessandra, prenda la cámara para verle ver su alegría, le está proclamando el querigma. Sandra. Muy bien. ¿Y Sandra, a qué grupo? ¿A qué tipo de grupo? usted le va a proclamar el querigma a Chuyita, donde dice Liam Bobadilla, que ella es testigo de Jehová. Es testigo de Jehová y usted tiene que predicarle el querigma a una testigo de Jehová. Llegó a su Ay, casa. me agarraste la más fea. Entonces, adelante, Sandra. Proclámele el querigma a Liam Bobadilla. Y usted responda como si fuera testigo de Jehová, Rita. Ok. Adelante, Sandra. Tiempo. Querida hermana Lian, 3 vengo minutos. a darte una gran sorpresa el día de hoy, que por la gracia de Dios nos encontramos. Dios te ama, Lian. ¿Ya lo sabías? ¿Te has Sí. reflexionado en todo el amor que Dios te tiene? Ajá. Y que al inicio, ¿y desde cuándo sabes tú que Dios te ama? Desde que estaba chiquitica. ¿Sí? ¿Y siempre has sentido el amor de Dios desde chiquitilla? Desde chiquita, desde que tenía 5 años que hice mi primera comunión. ¿Cómo? Testigo de Jehová. Ah, pero es que primero fui católica, Ok. pues. Adelante. Sigan. Muy bien. ¿Y en algún momento de tu vida no le has fallado, Lian, a nuestro Dios? Ah, claro que sí. ¿Y cómo te has sentido en esos momentos que le has fallado a Dios? Pues mi conciencia pues me duele, pues yo sé que hay muchas cosas malas que yo hago y que no están, que a él no le agradan, principalmente pues pues yo siempre he sabido que él me ama, pero a pesar de todo le fallo. Jehová Dios. Y ya ves que el pecado nos hace sentir mal, nos hace sentirnos alejados del amor de Dios, y eso a nosotros nos duele también. Imagínate cómo no le duele también a Dios. Así es, yo lo sé. Entonces el Señor Jesús, al venir hacia nosotros, al presentarnos y encarnarse en el vientre virginal de nuestra Santa Madre, ¿qué vino a hacer? A salvarnos, a hacer una nueva alianza para que con ello volvamos a retomar la unión que teníamos perdida por nuestros primeros padres con Dios. Mi hermana, pero es que yo estoy escogida entre los 3,000. Entre los 3,000, pero fíjese que dentro de esos 3,000,
de los que van a ser arrebatados y se van a ir al cielo, pues todavía nos falta a nosotros darle una verdadera respuesta al Señor, una respuesta de fe, que tu conversión sea de corazón y sincera, que reconozcas que solamente nuestro Señor Jesucristo, el que es el único Señor que nos puede llevar y salvar. Y en esos 3,000, pues también está incluido el que nosotros verdaderamente reconozcamos que Él vino desde el vientre virginal de una santa, que es nuestra querida Madre María. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, en su palabra, es como viene en nosotros la efusión de su Santo Espíritu. Si usted me permite, Elian, hacer una pequeña oración para que vea que es el Espíritu de Dios Padre, el que habita dentro de todos uno de nosotros. ¿Me lo permites, Elian, por favor? Claro. No, la testigo Claro. original no cree en el Espíritu Santo. Pero está bien, Pero está muy me bien. está A ver, vamos a darle un aplauso, vamos a Padre darle un aplauso Santo, fuerte a Padre, Sandra Luz. Un aplauso Padre fuerte a Sandra Santo, Luz. Padre Aplauso Santo. fuerte. Todavía no termino, ya son los 3 Es que minutos. ya se acabaron los 3 minutos, pues estaba bien. Ya, no, Sí, pues todavía pero muy tengo bien, va muy repertorio bien. para rato. Va muy bien, va muy bien. Sí, sí se fijan cómo va concatenando un tema con otro. Cómo va enlazando un tema con el otro. Lo está haciendo muy bien, ¿sí se dan cuenta? Sí. Le fluyeron las palabras. Le fluyeron las palabras. Sí. ¿Una persona más quiere hacer el ejercicio? ¿Alguien de ustedes quiere hacerlo? Le voy a poner a otra persona. A ver. ¿Quién? ¿Quién quiere? Vamos a pedirle a ver, Blanca, usted, Blanca. Blanca Elena Partida. ¿Sí? Usted le va a proclamar el primer anuncio. ¿Ya? ¿Lista? Le va a proclamar el primer anuncio usted a Lupita Pimienta, que es instructora de yoga. ¿Sí? Adelante, Blanca Elena. Buenas tardes, Lupita. Mi nombre es Blanca Elena y estoy aquí para darte un mensaje de amor. Sí sabes que Dios te ama, ¿verdad? Y en su gran misericordia, Él siempre nos perdona de todos nuestros errores, ¿verdad? Pero Él también nos manifiesta un amor tan grande, nos da una salvación para toda la vida, para toda la eternidad. ¿Por qué haces yoga? No, pues es que yo nada más lo hago por los estiramientos, por el ejercicio, pero yo sí creo en Dios. Pues Dios es un Dios tan grande, tan poderoso que Él es muy celoso de que las personas puedan tener otros dioses. Entonces, yo te invito a reflexionar que Dios ese es el único que nos da la salvación, es que nos da la respuesta a todas nuestras dudas, porque a través de la convicción que tenemos de fe, Él nos va guiando hacia una mejor vida, hacia una mejor motivación. ¿Te gustaría tener un encuentro con Jesús directamente? Sí. ¿Te gustaría estarlo? Sí. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, repite conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. yo te acepto como mi Salvador. Y quiero que seas el Señor total de mi vida. Y quiero que seas el Señor total de mi vida. Perdona mis pecados anteriores. Perdona mis pecados anteriores. Y a partir de este momento. Y a partir de este momento.
Te entrego mi vida para que tú la guíes. Te entrego mi vida para que tú la guíes. Bien. Tiempo. Ujú. Tiempo. Bien. ¿Qué sí les gustó de lo qué hizo bien Blanca, mejor dicho? ¿Qué sí hizo bien? Primero, ¿qué fue lo que él hizo bien? Según el punto de vista de ustedes en cuanto a la proclamación del primer anuncio del querigma. No te pongas de frente ahí. ¿Le habló del amor de Dios? ¿Sí le habló del amor de Dios? Sí, ¿Le habló del Sí. pecado y sus consecuencias? sí. También, un poquito. ¿Sí? Un poquito. Sí. Nada más le preguntó por qué hace yoga, va, también le preguntó por qué hace yoga. Es Sí. malo hacer yoga. Oiga, Chuyita. Chuyita le hubiera dicho directamente, Chuyita, es malo hacer yoga, le hubiera dicho usted, ¿qué hubiera hecho? ¿Eh? No sé, yo pensé que era una otra religión. Sí. Y ¿qué elementos le faltarían o le faltaron a la proclamación de Blanca? A ver, ¿qué elementos le El faltaron? 4 de la respuesta al Señor, la importancia de Sí, la fe, de la conversión y el señorío. bien, le faltó el 4, ¿sí va? La promesa del Espíritu Santo Ajá, eso también fue lo que le faltó. y la invitación a la vivencia en comunidad, ¿va? Pero bueno, la idea de esto, como les digo, no es que a ver quién lo hace mejor, no, es aprender juntos los elementos del querigma, del primer anuncio, para que cuando Dios nos eh, inspire a hacerlo, compartirlo, que sepamos, que tengamos en nuestra mente bien el orden que podemos darlo. No ayuda a llegar con Josefina y decirle, Josefina, usted es una pecadora y usted se va a condenar porque usted, no, pues imagínense, Josefina me va a agarrar con la escoba y me va a pegar, y no va a querer nunca más escucharme. Tengo que empezar primero con, No, si tiene una matralleta. sí, sí, entonces empezar primero con ese proceso que nos propone. Ahora, es importante también que cuando vayamos a compartir, habrá personas que estén cerradas al mensaje. Habrán personas que traigan coraje contra la iglesia, contra los sacerdotes, y a veces uno tiende a cambiar el rumbo del querigma para justificar. Por ejemplo, oiga, vengo de parte del sacerdote fulano de tal, vengo de parte del padre Víctor, vengo a compartirle la buena noticia de salvación. No, ese padre Víctor, ese es un... Y empiezan a... No, y usted en vez de... quiere salir a defender al padre Víctor en vez de... No, tranquila, ¿no? Oiga, hermana, fíjese, todos somos pecadores, todos tenemos errores. Sin embargo, Dios nos ama con un amor infinito y Él tiene paciencia con nosotros, no nos trata como merecen nuestras culpas, tiene un proyecto de amor para cada quien. No, y que la iglesia, que los tesoros de la iglesia, y que, oiga, vengo a hablarle del más grande tesoro que tiene la iglesia, se lo quiero compartir. En vez de decirle, no, mentira, la iglesia no tiene tesoro. No. Tiene muchos tesoros, pero el más grande tesoro que tiene la iglesia es el que le vengo a traer a usted. Es el más grande tesoro. O sea, en vez de ponerte a debatir con la persona, en vez de ponerte a discutir y a defender, es que la Virgen tuvo más hijos. Oiga, pero usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios y Dios la ama a usted como su hijo amado. Después, no se preocupe si la Virgen tuvo o no tuvo más hijos, todos somos hijos de Así Dios es. y su plan de amor para usted es grande. Él a usted le ama. Adelante, Lupita. Sí, aquí en el querigma también es momento donde se puede compartir uno nuestro primer encuentro. Sí, ayuda mucho, por eso dice que también ayuda el testimonio. Sí, porque ahí no van a tener 3 minutos, pues entonces sí ustedes pueden decir, pueden incluir su testimonio. Y si es querigmático, mejor. La verdad es que yo vivía lejos de Dios. Yo creía que no era importante. Yo creía pues que la vida habría que vivirla por vivirla. Y pues, entonces, ejemplo mío, bueno, le cuento así rapidito. Yo pensaba que pues no tenía caso. O sea, cada día era lo mismo. No, vengo de una situación familiar un poco complicadilla, donde el alcohol hizo muchos estragos y entonces
Cuando yo escuché por primera vez hablar de Dios, primero fue con mi abuela. Hace rato en uno de los grupos comentaban los padres que la abuela, la primera que me mostró a mí a Dios, amor, fue mi nana, mi abuela. Y me lo mostraba con acciones y con palabras. Ella, cuando yo llegaba a su casa, me recibía con un abrazo. Y si yo iba, estábamos aquí en el rancho. De hecho, aquí en esta parte donde estoy viviendo, aquí estaba su casa. Y cuando yo llegaba aquí con ella, me abrazaba y me decía palabras como, tan lindo mi muchachito, te amo mucho, te quiero. Venía como, pues me gustaba venir cada rato durante el día, venía como unas 30 veces al día, porque cada vez que llegaba me daba un abrazo, un beso y me decía palabras bonitas. Y yo veía en ella su amor a Dios. La persona que llegaba aquí con ella la trataba bien. Y cuando se iba, ella empezaba a orar por ella, se salía a la calle a despedirla. Y las personas aquí en el rancho caminaban o iban en algún carro y hasta que se perdía de su vista dejaba de orar por ella. Decía, Señor, protégeles en su camino. Yo estaba chiquito y la veía, mi nana, porque oraba despacio, pero yo alcanzaba a escuchar su oración. Entonces ella me mostró a ese Dios amor, ese Dios que nos puede escuchar, ese Dios que no está ajeno a nuestras situaciones, y aprendí a encontrarle sentido a la situación de violencia familiar que yo estaba viviendo. Me entendí el para qué Dios había permitido esa situación. Ahora yo entiendo a las personas que viven esto. Yo soy orientador familiar y atiendo problemas familiares y sé perfectamente cuando hay hijos que sufren la violencia de los padres, porque lo viví en carne propia. Viví la violencia. Viví la violencia aquí en el rancho, en las fiestas, los golpes, la sangre, correr a veces. Y entonces ese era el mundo. Y en ese contexto Dios me demuestra su amor. Antes de que Él llegara a mi vida, pues cada día era lo mismo. Si hacía sol, era un solazo, yo me enojaba con el sol. Si había lluvia, un cochinero de agua, decía yo. Y cuando Dios viene, cuando recibo el primer anuncio, yo empecé a ver lo bello de un día soleado, lo bello de la lluvia, lo maravilloso del canto de los pájaros. Empecé a darme cuenta que existían estrellas bellas en el cielo, cosas que no vivía, ¿sí? Entonces, todo eso lo viví en un primer momento. Y así, o sea, Lupita, si usted puede aplicar eso del amor de Dios en su testimonio, mejor. Igual el pecado, a veces pues, hay gente que piensa que los evangelizadores, los sacerdotes, las catequistas hacen pipí agua bendita. Piensan que nunca se equivocaron. Sí, es más, piensan que ni siquiera van al baño. Mucha gente piensa que no somos normales, que somos de otro planeta, que... Y cuando tú le dices, yo también he vivido el pecado, sé sus consecuencias. Usted, hermana María Silvia, ha pecado. Sí, y lo he vivido y me ha hecho daño el pecado. Y yo no podía dejar ese pecado. No podía dejarlo hasta que Jesús vino y me salvó y me liberó de ese pecado que yo no podía dejar por mis propias fuerzas. Entonces, le hablas en un caso concreto de tu propia vida, de esa situación, y la gente dice, ah, caray, pues si funciona, si es real, o sea, sí es real. ¿Sí me explico? Es ideal. De hecho, hay gente que se cierra a veces al mensaje. Si tú le hablas, por ejemplo, llevas tu Biblia, la llevas ya apartada las citas bíblicas y ya llegas, vengo a traer una buena noticia y quieres hablarle y la gente, no, 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 a mí no me hable de Biblia, aquí déjate de eso, aquí. Bueno, entonces déjeme hablarle de mi testimonio. Yo estaba así como usted, yo también no quería nada con las cosas de Dios y ya empiezas a hablar desde esa cuestión, pues. Entonces, eh, ya Dios inspirará en cada momento, pero sin perder de vista que la persona esa necesita ese primer anuncio, que se debe dar con alegría, que se debe dar con convicción, con la certeza de que el corazón ese al que le estoy hablando necesita vivir esa experiencia del primer anuncio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tenga? En relación a lo que estamos viendo, a lo que estamos tratando, ¿no? Pues que muchas veces no conocemos por lo que las personas están pasando. Entonces, por ejemplo, hay personas que llegan de una manera de vestir, pues,
que yo he tenido compañeras que luego, ay, no te vistas así, que está muy corta la falda y eso. Y a veces le digo, sabes que no les digas nada todavía, o sea, poco a poco se van a ir involucrando. Entonces hay que tener un poquito también nosotros de caridad y de paciencia con esas personas, porque no conocemos de qué manera, la manera, o sea, ser un poquito empáticos con ellos, pues, paciencia. Exactamente. Sí, pues todo, pedirle, Señor, la prudencia, la sabiduría, las palabras adecuadas, los gestos adecuados, porque no nada más hablamos con las palabras, también hablamos a veces con nuestros ojos y con nuestros... El lenguaje corporal es más fuerte que las palabras a veces, pues. Entonces tenemos que saber cómo hacerle, cómo compartirle la buena noticia. Hay una gran necesidad en las personas, ya lo sabemos, más las que no tienen a Dios, una gran necesidad y expresan esa necesidad de muchas maneras, necesidad de llamar la atención, necesidad de ser aceptadas, necesidad de... Es un grito, pues, que nos están haciendo de muchas maneras. Entonces, cuando nosotros le damos el primer anuncio, le damos el querigma, tocas el corazón y de dentro de ella surge el anhelo de ser mejores personas, surge el anhelo de cambiar la forma de hablar, la forma de vestir, y como dice Mayra, pues sí, habrá cierto momento para hacerle alguna corrección fraterna, pero de principio no ayuda que le diga esa faldita que trae, no le agrada a Dios que te pongas esa falda. Pero bueno, hay que saber cómo, ciertamente, porque la persona te va a decir, ¿qué te importa? Yo puedo decir como me dé mi gana, soy libre, ¿sí? Entonces, Y ya no vuelven. y ya no vuelven, exacto. Pero claro, en su momento tendremos que hacerle alguna corrección fraterna, pues también es parte de la formación, pero tendríamos que saber en qué momento se tiene que hacer esa corrección fraterna, pues. Por la experiencia que nosotros, bueno, yo porque hablo en plural, somos varias, poco a poco ellas mismas van cubriéndose, ellas solas de repente llegan, no te digo en una clase, en dos, puede ser más, pero poco a poco van cambiando su manera. Así es. Sí, A medida que van conociendo. Sí, acuérdense que la formación viene después, pues. El primer anuncio va al corazón. Va al corazón. Y la formación, ya la catequesis, ya la moral, viene después. Si llegamos con moral primero, como les digo, no va a haber buen recibimiento. Va a haber va a haber una barrera, te van a ganar coraje y no, es primero tocar con el primer anuncio, con la buena noticia, el corazón de esas personas que necesitan saberse amados, pues, saberse aceptados. Oigan, Dios nos ama así, Él nos amó así como estábamos. Él nos amó así. Y claro, ya después entendimos que nos amaba así como estábamos, pero que quería lo mejor para nosotros y no nos iba a dejar así como estábamos. Queríamos que fuéramos mejorando muchas cosas y hemos ido quizás mejorando. La conversión es permanente. Vamos a ir cambiando cosas, no porque ya sea catequista, que ya tengo todos los niveles, ya no tengo nada que cambiar. No, todos tenemos cosas que mejorar. Somos imprudentes, a veces decimos palabras que no debemos de decir, hacemos cosas que no debemos hacer, y a veces tenemos que reconocer que la conversión es permanente. La conversión es permanente. El que cree que ya se convirtió, pues ya Que deja. se suicide. Que se suicide, dice Chavita. Sí, entonces es un proceso. ¿Alguien más quiere opinar algo? Bien, ¿con qué te quedas hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Compártanos. ¿Con qué te quedaste? A ver, ¿valió la pena esta sesión o no? Uy, sí, a mí me por favor. súper encantó. Que soy muy poco encantada y ahora me encantó. Gracias, Chita. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Cómo te quedas? ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con todo, pero en la práctica sí ocupamos un poquito más de tiempo para Sí, exacto. Más tiempo para aplicar el proceso. Sí, ahorita pues 3 minutos o 2 minutos es muy poco. Ustedes llevaban el proceso bien, pero pues rápido
Exacto. Lo importante es que nuestra mente quede el proceso. Adelante, María Francisca. Puntos de aprendizaje. Sí, sí es muy importante esta clase, porque primeramente pues es una forma de cómo vamos a llegar a para nuestra catequesis, cómo tenemos siempre que llegar a los niños, llegar a las personas adultas, llegar a los padres de familia, haciendo primero lo que es el querigma y cómo hacerlo. Yo desconocía muchas cosas de cómo hacer el querigma, cómo es ese proceso paso a paso de ir tocando los puntos que usted nos dio. Y para mí es muy importante esto y me encantó. Y me encantó, aparte que así arrebatada, yo queriendo los 3 minutos abarcar y todo eso, todas las cosas atropelladas. Yo sé que en el momento de que yo me voy a presentar ante los niños o ante los papás o eso, yo ya le voy a dar un seguimiento y voy a ir ya viendo esos puntos y estamos mejor preparadas para esto. Claro. Y sobre todo nosotros, ¿no? Que diario a diario tenemos que pedirle el auxilio del Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer todo para nosotros. Así. Sí, muchas gracias, María Francisca. Gracias por compartir. ¿Alguien más quiere decirnos con qué se queda? A mí me gustó la participación de las compañeras referente a lo que son los 6 puntos del querigma, porque lo que no sabíamos, ahí aprendimos con ellas. Así es. Así es. Sí, la importancia de la práctica evangelizadora. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo una, pues, pequeña duda o solamente para aclarar más el panorama. En relación al testimonio que tenga uno, uno puede dar el testimonio que uno tiene conforme va uno dando los puntos del querigma. Sí, esa es una opción. Sí, Como sí, un sí. testimonio querigmático, se le llama testimonio querigmático. Igual, habrá momentos en que pues va a estar así como que complicado ordenarlo, pues, y decir, a ver, en esta área me manifestó su amor, aquí experimenté el pecado y la consecuencia, aquí experimenté la salvación en Jesús, aquí yo lo acepté por la fe y la conversión, aquí ya cambié esto, aquí yo decidí entregarle esta área de mi vida. Aquí recibí una efusión del Espíritu Santo y me hizo entender muchas cosas y ahora me reúno en tal comunidad. Sería lo ideal, pero habrá momentos en que está complicado y depende de la persona y el momento, etcétera. Cuando uno tiene ya en la mente, tiene el orden de los pasos, es más fácil. Cuando no, a veces ayuda a escribir su testimonio uno para uno, decir, mira, me acuerdo de esto, porque a veces, y yo le pongo orden primero escrito y después cuando lo voy a compartir, es más fácil compartirlo de manera querigmática, pero habrá momentos que lo pueda compartir como el Espíritu Santo ahí inspire, pues. Entonces no es que a fuerza tiene que ser así, porque a veces el Espíritu Santo puede sorprendernos, pues, y a lo mejor ocupa cierta parte del testimonio para cierta persona, etcétera. Entonces, pero si lo hacemos consciente y lo ordenamos, pues ayudaría mucho. ¿Sí? ¿Alguien más ya para terminar? A mí sí me gustó mucho toda la estructura. Creo que te ayuda mucho a transmitir el primer querigma hacia el grupo que tú te quieras dirigir. Más sin embargo, yo sí veo que, o sea, te tienes que preparar para tu audiencia. O sea, no es lo mismo que platiques sobre el querigma como tú lo estabas haciendo, Joaquín. No es lo mismo unos niños de catecismo que un grupo de internas en una penitenciaría, ¿no? O un Así es. grupo de señoras que se dedican al hogar. Entonces sí hay que tener conciencia de a quién se lo vas a transmitir, Así es. porque Esa era mi o sea, pregunta. llevas el esquema, pero la forma en cómo le tienes que llegar, porque yo creo que lo fundamental aquí es que ellos sientan el amor de Dios, que el fallarle a Dios nos aleja de Él y nos perdemos. Y por Sí. eso
andamos en cuestiones que no nos hacen sentir felices en la vida. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para que nosotros nunca nos vayamos, nunca más nos alejemos del amor y del camino que Dios nos ha establecido en su palabra, ¿no? Sí. Ese es Qué mi comentario. importante eso que dices, Sandra. Muchas gracias por esa Muy esa buena observación, reflexión. porque, por ejemplo, las enfermas terminales, la práctica de proclamación de las enfermas terminales, pues ya están para morir, pues cómo llevarles esperanza, cómo acompañarlas en ese momento, cómo encontrarles sentido a través del querigma a eso que están ellas viviendo, cómo elegir las citas bíblicas adecuadas para llevarles esperanza, cómo debe ser mi actitud ante ellas para que ellas vean la presencia de Dios incluso en mi presencia ahí con ellas. O sea, que no están solas, que están acompañadas, que yo quise estar con ellas. Es muy importante lo que acaba de decir Sandra Luz, prepararnos de acuerdo al auditorio, a la persona que va a recibir, al destinatario que va a recibir el querigma, pues el primer anuncio, me preparo con tiempo, elijo las citas bíblicas adecuadas de acuerdo a la persona, etcétera. Mañana vamos a ver algunas propuestas de orden de citas bíblicas para proclamar el querigma. Lo que vamos a ver mañana para ir aterrizando ya la cuestión del primer anuncio. Por hoy, pues vamos a decir brevemente, gracias Padre por todo lo que nos das. Gracias por el Gracias, amor que Padre. nos manifiestas, gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias y te pedimos que el Espíritu Santo grabe en nuestro corazón y en nuestra mente todo lo que tú nos dijiste hoy a través de esta reflexión. Danos, Señor, luz, sabiduría, prudencia para poder compartir el primer anuncio, el querigma, de una manera que podamos traspasar los corazones de las personas que tienen necesidad, Señor, de ti, de tu amor, de tu presencia en sus vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Adelante, Amén. Padre. Muy bien, pues gracias y qué bonito que se va cumpliendo el objetivo, que vayan viendo la riqueza de transmitir esta experiencia, que no es clase, que no es tema, el querigma, es algo cualitativo, no cuantitativo, es decir, solo al inicio, acompaña siempre. El querigma debemos ser expertos, también los catequistas, siempre lo ha externado Joaquín, y por eso está este curso, es decir, porque la catequesis tiene que partir del encuentro con Cristo y se tiene que sostener, y como les dije, nosotros que estamos en el servicio, si no nos alimentamos de ese encuentro, mientras estamos sirviendo, pues vamos a parir chayotes, ¿no? A parir chayotes, a dar más lástima de la que a veces pretendemos señalar en los demás. El Señor esté con ustedes. Y con su Y con espíritu. A ver, Mayra, Marcela, Cecilia, María Guadalupe, Josefina, den la cara, chicas. Nada más que les digo yo, sí, porque a veces preguntan y digo, ay, es señal de que no viste ni el video siquiera. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias y gracias a todos. Muchas gracias. Bye. La bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Que descansen.